¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Jordi Meléndez, soy codirector de Factual Distintas Latitudes, una organización mediática dedicada a la creación de redes y encuentros entre medios y periodistas de toda América Latina y el Caribe. Estamos aquí en la 10ª edición del Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo. Este es un encuentro que se hace desde 2012. Lo hacíamos evidentemente de manera presencial en aquellos entonces, pero a pesar de la pandemia, la verdad es que no hemos dejado de reunirnos. No lo hicimos el año pasado, en 2020, y no lo hemos dejado de hacer este año, en 2021. Estoy muy contento de dar inicio a esta mesa que hemos llamado Estudios e Investigaciones sobre la Industria Mediática. Nos acompañan tres personalidades de muy alto nivel, a quien yo les agradezco mucho que estén este día, esta tarde, porque está también Eduardo Suárez desde España, estén aquí acompañándonos. Es Rodrigo Bonilla, Eduardo Suárez, Irene Brito. Ahora los presentará con más amplitud Samantha Leguizamón. Samantha es nuestra moderadora. Ella está en Buenos Aires, es parte de Chicas Poderosas, otra red increíble que aglutina a periodistas de todo el continente. Entonces, pues Samantha nos está acompañando, será nuestra moderadora, y les explico rápidamente la dinámica que vamos a tener en los próximos minutos. Cada persona de nuestros panelistas tendrá 10 minutos para hablarnos de su investigación, de su estudio, de su proyecto, y hasta el final tendremos una conversación entre los panelistas, entre el público, guiada por Samantha. Si alguien tiene preguntas, puede dejarlas por escrito, por favor, en el chat. Y esas son mis indicaciones. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra a Samantha. Gracias, Jordi, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder moderar esta mesa tan interesante y tan importante para que podamos hablar sobre el presente y también qué nos imaginamos sobre el futuro de la industria mediática. Hoy nos acompañan Rodrigo Bonilla desde México. Rodrigo es director para las Américas de WANIFRA, que es la Asociación Mundial de Editores de Noticias. También nos acompaña Eduardo Suárez desde España, director de comunicaciones del Instituto Reuters de la Oxford University. Y finalmente nos acompaña Irene Benito desde Argentina, periodista y coordinadora de la investigación de desiertos de noticias locales en la Argentina. Cada uno, bueno, y como contó Jordi, tiene 10 minutos para contarnos un poco sobre los estudios y las investigaciones que llevaron a cabo, para que podamos conversar y entender un poco más qué está pasando en la industria de los medios, y después vamos a poder abrir a preguntas y vamos a poder conversar sobre estos estudios, sobre los desafíos que tuvieron para llevarlos adelante, y también, bueno, un poco conversar sobre la industria de medios, que es tan interesante, ¿no? Tenemos mucho para hablar, yo tengo muchas preguntas: audiencia, sostenibilidad, consumo, distribución, confianza. Quiero que me cuenten todo y podamos conversar un poco más sobre estos temas. Así que bueno, si les parece, vamos empezando por Rodrigo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Samantha. Muchísimas gracias, Jordi y todo el equipo de Factual y Distintas Latitudes por la invitación. Un gusto estar compartiendo mesa con Eduardo e Irene, y felices de estar compartiendo con ustedes este informe que publicamos hace un par de meses. Felicidades también al equipo de Distintas Latitudes y Factual por una nueva edición de este foro, del cual nosotros siempre nos gusta de alguna manera poder apoyar participando o promoviendo. Y pues esperemos que sea el último, que sea virtual, y que la próxima nos veamos todos presencialmente. Pero bueno, les cuento entonces durante 10 minutos un poco los hallazgos principales y la razón de ser de este informe. Este informe lo organizamos en conjunto con el Tecnológico de Monterrey aquí en México y con el Facebook Journalism Project en México y América Latina. El enfoque, básicamente, el objetivo de la investigación era tratar de entender un poco más a detalle los principales retos que enfrentan los medios locales y regionales en México, un mercado que es inmenso desde el punto de vista de la cantidad de medios que hay,
quizás el más grande del mundo hispanoamericano, y cuáles eran, digamos, los principales desafíos que enfrentaban en su transformación hacia digital. Y nos pareció importante enfocarnos específicamente en los regionales y locales digitales, porque también son los que, digamos, suelen ser los que difunden las noticias a nivel local, y los que también donde hay más poca información sobre qué están llevando adelante. Y pues básicamente cuando el Facebook Journalism Project se acercó a nosotros, pues aprovechamos el hecho de que tenemos, digamos, llegada a muchos medios a nivel nacional en México, y logramos participar a la investigación a 32 medios regionales y 19 medios locales digitales mexicanos. Hicimos una encuesta digital con más de 100 preguntas en el mes de marzo-abril 2021, que complementamos luego con entrevistas un poco más a detalle con ejecutivos claves de los medios encuestados, y nos enfocamos en 4 áreas que nos parecían importantes: el modelo de negocio, la composición de las redacciones, la organización de la empresa y el conocimiento de herramientas digitales. El informe está disponible en el enlace que ven abajo de la presentación, informemediosmexico2021.com. Ahí tienen ese landing page donde tienen los hallazgos principales y pueden descargarse el informe sin problema. Acá un breve mapa de todos los medios. Acá el objetivo también que nos pareció importante era tratar de llegar a casi todos los medios, a todos los estados del país. Y la verdad que lo logramos, y creo que también hace de este informe algo realmente inédito, de haber logrado llegar a tantos puntos del territorio mexicano. Y ahora me voy a meter más en lo que son los hallazgos principales en 3 ejes. Por un lado, la parte del modelo de negocio, después vamos a pasar al tema de redacciones, y después un poco nos metemos al tema de los equipos, el talento y las herramientas. Lo dividí en esas 3 partes. Igual el informe tiene más data, y podemos igual en la ronda de preguntas y respuestas contestar cualquier duda adicional y brindarles más información al respecto. En la parte del modelo de negocio tenemos un par de diapositivas que se complementan muy bien. Por un lado, notamos que el modelo de negocio actual, tanto de los digitales como de los regionales, genera incertidumbre. Vemos que básicamente entre los regionales casi la mitad, digamos, tienen una relativa incertidumbre sobre el modelo de negocio actual y cuán sustentable es en los próximos 3 años, y similar en la parte de los modelos de negocio, de los medios digitales, perdón. Y después acá también se complementa con el hecho de que consideran, si los juntamos, medios digitales y medios regionales, consideran que en los próximos 3 años deberá haber un cambio en el modelo de negocio de sus medios. 60% consideran que totalmente, 25% que mucho. Así que ya tenemos 85% de los medios que consideran que se tiene que llevar a cabo un cambio en su modelo de negocio en los próximos 3 años. Nos metimos un poco más al detalle de ver qué forma podía tener este cambio en el modelo de negocio. Y a ver, en la parte del muro de pago, que el muro de pago es una tendencia que venimos observando a nivel global hace ya varios años. En América Latina se ha ido reforzando también. En México la realidad es que son pocos los medios que tienen un modelo de pago bien establecido. Están los periódicos Reforma, El Universal, que tienen algunos medios regionales como el Diario de Yucatán, Noroeste en Sinaloa, y algunos medios digitales, pero la realidad es que son pocos los que tienen un modelo de muro de pago, un esquema de membresía o de contribución. Pero cuando se les pregunta si no lo tienen, planean tenerlo a futuro, son básicamente 80%, tanto medios digitales como regionales, que consideran tenerlo, o ya están trabajando en uno, o lo van a tener en el próximo año, o piensan trabajar en él en los próximos 3 años. Entonces realmente
observamos que es una apuesta, es decir, es una apuesta generalizada entre los medios que encuestamos, y fue, digamos, uno de los hallazgos más importantes del informe, que luego veremos tiene algunas consecuencias interesantes en cuando nos preguntamos cómo van a llevar adelante esta apuesta. Aquí también el informe como que quisimos dar un poco una comparación con con los números a nivel global y a nivel regional. No deja de llamar la atención que el mercado mexicano no esté en esta lista, cuando vemos que mercados como el argentino, como el brasileño, ya están con un número de suscriptores no menores, pero a nivel México todavía están muy atrás, y lo que vemos es que, bueno, es un camino que los medios mexicanos están listos para lanzarse, pero veremos que no está exento de varios desafíos en ese sentido. También hicimos una pregunta en cuanto a publicidad programática, donde vimos cosas interesantes en tanto medios digitales como regionales. Aquí, básicamente, los regionales llaman la atención que hay grupos dispares. Hay 37% de los medios regionales para quienes la publicidad programática representa la mitad o casi la totalidad, pero también 37% para quienes representan menos del 10%. Y se ve también una disparidad similar en la parte de los medios digitales. Esto también nos llamó la atención, y también lo vamos a ver más tarde cuando veamos el tema de las herramientas, ver cómo esto no para todos la publicidad programática significa un camino, y también podemos conversar cuáles son las hipótesis que expliquen esto particularmente, pero lo podemos ver en la sesión de preguntas y respuestas. También vimos que, sobre todo en los medios regionales, hay una necesidad de diversificarse. El 72% de ellos considera que en los próximos 12 meses tienen que lograr que entre el 10 y el 30% de sus ingresos vengan de una fuente que no sea ni publicidad ni lectores. Lo cual nos llamó mucho la atención, que solo en un año básicamente quieren llegar a entre el 10 y el 30% de sus ingresos vengan de una fuente no tradicional, llamémoslo. Para los digitales el número es 47%, que también es no menor. Aquí vimos un poco algunas de las alternativas que su medio aún no tiene, pero que estaría dispuesto a considerar. Vemos en los digitales las newsletters, el e-commerce, programas de educación o e-learning. Entre los regionales, algunos similares, como el comercio electrónico, también newsletter, brindar servicios editoriales a otros negocios, que también nos llama la atención, y también eventos. En el informe después pueden ver que está bastante alineado con lo que vemos a nivel mundial, pero no deja de ser interesante cómo se maneja esto. Nos movemos a la parte, si les parece, de redacciones, donde nos llamó la atención la juventud de las redacciones y una cierta paridad que en realidad es limitada. Y a ver, aquí la manera en que se lee esto es que vimos que en las redacciones digitales el 75% de sus miembros, digamos, de los que la componen, tienen menos de 40 años, 58% para las redacciones regionales, y después, a nivel de género, el 58% de las redacciones digitales están compuestas por mujeres, y del total, el 48% de las regionales son mujeres. Aquí vimos una paridad, pero en cuanto subimos, digamos, en la jerarquía, aquí está el dato de las mujeres en el equipo directivo editorial, son en los regionales, sobre todo, baja 36%. Y después, en el informe ustedes pueden ver, hicimos también lo mismo para el equipo directivo comercial, el equipo directivo de negocios, y también esto se ve. En cuanto se sube, digamos, en la jerarquía, el porcentaje de mujeres baja drásticamente, lo cual, y aquí sacamos un dato de los colegas del Reuters Institute, que también vemos, es decir, en cuanto subimos en la jerarquía, el número de mujeres baja. Entonces, eso es uno de los puntos que surgió, y también que a futuro nos gustaría un poco investigar más a detalle. Tercera parte, y para no robar demasiado tiempo, equipos, herramientas y talento, algunas diapositivas que nos parecieron de interés. Hicimos una pregunta de
si los medios cuentan con un equipo dedicado al monitoreo y análisis de métricas o inteligencia de datos. Acá las preguntas en realidad no era si con menos de 5 personas y no sin equipo. Tenían más opciones, tenían sí entre 5 y 10 o sí más de 10. Ninguno contestó más de 5 personas, básicamente. Tienen todos 5 o menos. Y sí nos llamó la atención, nos alarmó un poco ver que entre 42 y 44% no tienen un equipo dedicado. Estuvimos viendo que en realidad eran cargos que tenían varios roles y que se dividían ese rol de análisis de datos con otros roles que tenían. Eso nos llama la atención y nos preocupa, sobre todo en vistas a que estos medios van a apostar en los próximos 3 años a modelos de contenido pago. Una de las claves de estos modelos es conocer a detalle a su audiencia. Y cuando vemos que los equipos dedicados a esto son todavía, digamos, pequeños o inexistentes, aquí vemos que hay una gran área de oportunidad para trabajar en ese sentido, ¿no? Perdón, Rodrigo, que te Sí, interrumpa, adelante, Samantha. quedaría 1 minuto y de ahí ya después Ya, podemos seguir me quedan conversando. creo que 3 slides. Y esto va un poco en el mismo sentido. Aquí el conocimiento de herramientas de análisis de audiencias. Estas son básicamente todas herramientas gratuitas y no deja de llamar la atención alguno de los porcentajes, de decir que hay 60% de los encuestados que no conocen o conocen poco Lighthouse, News Consumer Insights, CrowdTangle 70% y mismo casi 30% Google Analytics. Esos son datos llamativos, un poco alarmantes, en vistas a lo que decíamos de que estos están apostando a un modelo de membresía o muro de pago. Aquí vemos que el análisis de datos está en el top 3, tanto para medios digitales como para medios regionales. Y última slide, creo que es la última de hecho, y listo, básicamente, acá, esto. Y esto también es un dato interesante de cuáles son los principales retos que enfrenta la atracción y retención de talento, que fue uno de los temas que identificamos como uno de los problemas que tenían los medios en su proceso hacia la transformación digital. El tema de los salarios, de ofrecer salarios competitivos, fue realmente mayoritario, tanto para los digitales como para los regionales. Pero bueno, no quiero extenderme más, podemos después volver a estos puntos para conversarlos, seguramente se complementarán con lo que nos cuente Eduardo e Irene. Gracias, Rodrigo. Muy, muy interesante el estudio. Ahora Eduardo nos va a contar un poco también sobre la investigación sobre el Digital News Report. Muchas gracias, Samantha. Un placer escuchar a Rodrigo. Voy a compartir mi presentación. Espero que la puedan ver. Sí, perfecto. Se ve perfectamente, ¿no? Genial. Bueno, como decía Samantha, yo trabajo para el Instituto Reuters, es un instituto con base aquí en la Universidad de Oxford, les hablo hoy desde aquí, desde Oxford, desde el Reino Unido, y bueno, quería presentarles algunas pinceladas del Digital News Report. Es un informe que llevamos haciendo ya 10 años en el Instituto Reuters, es un informe sobre consumo de noticias, el más completo del mundo, cubrimos 46 países, entre ellos 6 países en Latinoamérica. Este año hemos empezado con Colombia y con Perú, pero desde hace unos años hacemos México, Brasil, Chile, Argentina también. Este año por primera vez, además, lo hemos traducido al español, el informe, así que lo tienen disponible también en nuestro idioma. Bueno, lo primero es un poco los países que cubre el informe y explicar cómo hacemos esta investigación. Son 46 países, como decía, encuestamos alrededor de 2.000 personas en cada país, en los 6 continentes. Y bueno, pues este ramillete, ¿no?, de países cubre casi la mitad de la población mundial. Es realmente un estudio muy amplio y cubre siempre temas muy, muy variados. Este año el informe lo hacemos o digamos las encuestas del informe las hacemos siempre entre enero y febrero de cada año y por lo tanto este año era el primer año en el que podíamos conocer mejor cuál había sido el impacto de la pandemia, ¿no?, sobre el consumo de medios, sobre el pago por noticias, sobre la desinformación, etcétera.
Y bueno, la verdad es que nos encontramos con una buena noticia, y la buena noticia es que este año, por primera vez desde hace muchos años, ha subido la confianza en las noticias con respecto al año pasado. Llevábamos unos años de declive en casi todos los países del mundo en cuestión de confianza en las noticias, y este año por primera vez pues ha subido. Ha subido 6 puntos, esta es la media un poco entre todos los países del informe, y se sitúa en torno a un 44%. ¿Qué significa esa cifra? Pues un 44% de nuestros encuestados nos dice que confía en la mayoría de las noticias la mayor parte del tiempo. No llega a la mitad de la gente, pero es un porcentaje que nos invita un poco a la esperanza, ¿no? Y pensamos que tiene que ver con el énfasis que se ha hecho en la información pues más basada en datos, en la información menos politizada, menos polarizada quizá que hemos visto durante la pandemia, y también pues por el hecho de que la gente pues de verdad ha confiado y ha necesitado, ¿no?, más a los medios durante este periodo tan complicado. Siempre, casi siempre que encuestamos nos sale, ¿no?, que la confianza es mayor en las noticias que cada uno de nosotros usamos, más que en las noticias en general, y también es algo habitual que hay una brecha de confianza, ¿no?, entre la confianza en las noticias en general y la confianza en las noticias que nos encontramos en redes. Normalmente es mucho más baja. Aquí, como ven, la media del informe es apenas un 24%. Entonces, sí que vemos que en esos entornos algorítmicos como Facebook, como Twitter, incluso como los buscadores, como Google, la gente confía menos en lo que se encuentra, quizá porque estamos como más alerta, ¿no?, porque la información de calidad está mezclada pues con otras muchas cosas. Es importante, de todas maneras, reconocer que esa es una media y que la confianza en las noticias varía mucho de país a país. Aquí tienen los porcentajes, no era un 44% en general, la media general de los países del informe, pero difiere mucho según el país. Aquí tienen el porcentaje en cada uno de los países del informe, abajo a la derecha los porcentajes en Latinoamérica, y también un poco cómo han cambiado en cada país, ¿no? Brasil históricamente siempre ha sido el país de Latinoamérica que nosotros encuestamos donde la confianza en las noticias es más alta, ese 54%, y en algunos otros países ha habido bastantes cambios durante estos años. En Chile, por ejemplo, este año ha subido 6 puntos, pero venimos de una caída brutal, ¿no?, el año pasado. Bueno, seguramente por los disturbios que hubo, por esas grandes protestas que han desembocado en la Convención Constitucional, la confianza en los medios se desplomó, y en cambio este año pues ha rebotado un poco, quizá porque eso se ha encauzado, ¿no? Esto nos habla de que a veces la confianza en las noticias no tiene tanto que ver con lo que hacemos nosotros los periodistas, sino a veces con factores externos, ¿no? Y el caso quizá más evidente es el de México, ¿no?, del que hablaba antes Rodrigo, donde la confianza ha bajado muchísimo desde que está en la presidencia López Obrador, que bueno, todos sabemos que pues tiene esta retórica tan agresiva, ¿no?, hacia los medios, que ha tenido un impacto en la confianza. En Argentina ha repuntado un poquito este año también. Luego es importante recordar, estas son cifras de Colombia, que en algunos países de Latinoamérica esa brecha de confianza en la que hablábamos entre las noticias en general, la confianza en las noticias en general y la confianza en las noticias en redes es mucho más estrecha. Aquí en el caso de Colombia apenas son 4 puntos, ¿no? Quizá las audiencias en algunos países latinoamericanos son menos escépticas sobre lo que se encuentran en redes. Luego, lo que también hemos visto durante este año, durante el año de la pandemia, es que los medios más fiables, sobre todo en algunos países europeos, les ha ido mejor en términos de confianza y también en términos de visitas. El tráfico, las visitas a esos medios han subido, y al contrario, también los medios, digamos, menos de fiar, más partidistas, los tabloides, pues han perdido audiencia y han perdido confianza durante este año. Claro, el gran dilema es si es posible transformar esa confianza en ingresos, ¿no? Y bueno, sabemos que en algunos países el porcentaje de personas que pagan por la información ha subido. El caso más evidente es Estados Unidos, que ha experimentado ese subidón, ¿no?, de personas que pagan por la información durante los años de Trump, pero también otros países europeos, digamos, ricos, norteños, ¿no? El caso de los países nórdicos es muy evidente, donde bueno, pues el porcentaje de personas que pagan por información es muy alto. Pero tenemos que recordar que en la mayoría de los países ese porcentaje sigue siendo bajo. La inmensa mayoría de la gente nos dice que no está dispuesta a pagar por periodismo online, y eso tenemos que recordarlo. Luego es importante recordar también que
Pues en muchos países, en la mayoría de los países que cubrimos nosotros con el informe, la mayoría de la gente que paga por periodismo paga por unas pocas marcas, por unos pocos medios. Aquí tienen, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, del Reino Unido, de Noruega, donde prácticamente la mitad de la gente que paga por la información, bueno, pues paga por tres medios, que suelen ser medios nacionales, con mucha solera, casi todos con ediciones en papel, y esto es algo que vemos que se repite en otros países también. Entonces es importante pues, saber que normalmente tienen más éxito los medios periodísticos con una marca más potente, ¿no? Luego en algunos países como Noruega tienen más éxito los medios locales, de los que hablaba antes Rodrigo. En otros países, en cambio, como el Reino Unido, apenas un 3% de la gente que está suscrita a medios o que paga por información nos dice que paga por ellos, ¿no? Entonces esto depende un poco de los países y a veces tiene que ver con otras cosas que no tienen que ver con el periodismo, como los sistemas políticos, por ejemplo, y si la información local es relevante o no. Un dato para la esperanza es que en Estados Unidos, por ejemplo, ya el número medio de suscripciones son 2. Ya hay 2 personas de media que pagan, entre la gente que paga por periodismo, que pagan por 2 suscripciones. A veces es un medio local y un medio nacional, o un medio nacional y una revista, o un medio más especializado, con lo cual está empezando a cambiar esa tendencia que veíamos hasta ahora, que es que la gente solo se suscribía a un medio. En algunos casos se empiezan a suscribir a más de un medio y eso es algo que nos invita a la esperanza, al menos en algunos mercados. Claro, para conseguir que la gente se suscriba a nuestros medios es importante saber cómo accede a nuestra información, ¿no? Y en esto es súper importante conocerlo y reconocerlo y, bueno, pues llevamos mucho tiempo encuestando sobre esto en el Instituto Reuters y es importante que como periodistas seamos conscientes que la inmensa mayoría accede a nuestra información a través de puertas laterales. No vienen a nuestra página web directamente, no vienen a nuestra aplicación de noticias del medio, sino que entran en nuestras informaciones a través de puertas laterales, bien sean medios sociales, redes sociales, bien sean buscadores, bien sean alertas en el móvil, a veces es una newsletter, a veces son agregadores como Apple News. Y esa tendencia es especialmente marcada, por cierto, en los países latinoamericanos. Aquí vemos que bueno, los porcentajes que entran a la información a través de redes sociales son altísimos, tanto en Perú como en Chile como en Colombia. Casi la mitad de la gente nos dice que ese es su modo preferente de acceder a la información. Es mucho más alto, ¿no?, que el porcentaje, por ejemplo, en Estados Unidos, donde apenas llega al 20%. Por eso, a la hora de diseñar una estrategia de pago, a la hora de diseñar cualquier cambio en el producto, tenemos que ser conscientes, ¿no?, que mucha gente está entrando a través de esas redes sociales. ¿A través de qué redes sociales entra la gente a la información? Pues bueno, nuestras cifras, estas son cifras de los 46 países, de todos los países del informe, nos dicen que Facebook baja un poquito, el acceso a través de Facebook ha ido bajando un poquito en los últimos años, pero sigue siendo la principal puerta de acceso a la información en lo referente a las redes sociales. Plataformas que han subido en los últimos años, pues muchísimo WhatsApp, que hasta un 17% usa para informarse, también Instagram, que ya está en torno a un 11%, prácticamente el mismo porcentaje que Twitter, y en el último año hemos visto subidas sobre todo en Telegram y en TikTok, que son 2 redes, pues sobre todo TikTok mucho más visual, y donde la gente, sobre todo la gente joven, nos dice, hay un porcentaje todavía pequeño pero creciente, nos dice que entra para informarse. ¿Cuáles son las motivaciones a la hora de acceder en noticias en estas redes sociales? Pues depende mucho, ¿no? A la hora de ir a Twitter, la mayoría está buscando efectivamente últimas noticias, pero a la hora de acceder a otras redes sociales, casi siempre la gente va buscando entretenimiento, sobre todo en el caso de YouTube, de Instagram, de Snapchat, de TikTok. En Facebook nos dicen que van buscando otros motivos, que casi siempre son, pues básicamente, pues saber un poco lo que están haciendo sus familiares. Digamos que las noticias que uno se encuentra ahí normalmente son noticias que encuentran mientras está buscando otra cosa, ¿no? Y luego también hemos preguntado en qué ponemos más atención, ¿no?, al entrar en cada red social. Y ahí, como siempre, hay una cura de humildad, ¿no?, para nosotros los periodistas. Parece que sí que logramos dominar la conversación en Twitter y en Facebook, que son plataformas más tradicionales, pero en otras plataformas, pues como Instagram, como TikTok, como Snapchat, incluso como YouTube, son los famosos, los influencers,
ese tipo de personas o de personalidades las que están dominando más la conversación, ¿no? La gente entra en esas plataformas siguiendo a personas concretas, más que siguiendo a medios o a periodistas. Bueno, cinco detalles, ya es la última slide, Samantha, para pensar. La primera pregunta es, bueno, pues la aceleración, ¿no? ¿Cómo debemos plantearnos esa transformación digital de la que hablaba antes Rodrigo, que es tan necesaria sobre todo para medios más pequeños y medios regionales, ¿no? La pandemia nos ha obligado a reinventarnos, pero tenemos que acelerar ese proceso, ¿no? La segunda pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a conseguir, ¿no?, que esa subida de confianza que hemos visto en algunos países se traduzca, ¿no?, en una subida de ingresos? Claro, porque es importante pensar un poco en hacer medios sostenibles. La tercera pregunta, y no sé la respuesta, espero que hablemos de ello, es qué potencial, ¿no?, tienen estos modelos de pago en Latinoamérica. Estamos viéndolos triunfar en muchos países, pero tenemos que ser conscientes de los límites, ¿no?, y de que no todos tienen éxito con esos modelos, ¿no? Luego, un tema que no hemos tocado durante la presentación, pero que puede salir en la conversación después, y es la demanda de imparcialidad, ¿no? La inmensa mayoría de la gente a la que preguntamos en el informe nos pide a los medios que sean imparciales, que muestren todos los puntos de vista, pero claro, a la vez hay que equilibrar eso un poco con prestar atención a minorías a las que nuestros medios han ignorado, ¿no?, durante muchos años. Y por último, la gran pregunta, que es cómo llegar, ¿no?, a las audiencias más jóvenes. Los suscriptores de medios, también los de medios digitales, siguen siendo personas relativamente mayores, de una edad avanzada, y tenemos que intentar comprender mejor, ¿no?, cómo consumen información las audiencias más jóvenes, ¿no?, y cómo llegar a ellas de una manera más recurrente, ¿no? No simplemente con nuestro contenido en redes. Bueno, hasta aquí la presentación. Muchas gracias, Samantha, y nada, pues charlamos luego en el coloquio. Gracias. Gracias, Eduardo, muy interesante. Ahora vamos con Irene Benito, que nos va a hablar de los desiertos de noticias locales en la Argentina. Muchas gracias, Samantha, Jordi y a los conferencistas anteriores. La verdad que súper interesantes sus investigaciones. Espero que esta que hicimos aquí esté a la altura. Nosotros en FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, con el apoyo de Google News Initiative, quisimos poner al día a nuestro país en la indagación de un fenómeno global que es el fenómeno de los desiertos de noticias locales. ¿Qué quiere decir esto? Son lugares, ámbitos donde no existen condiciones adecuadas para acceder a un periodismo profesional. La Argentina, ustedes saben, es un país largo, ancho, muy, muy diverso, con realidades que contrastan todo el tiempo, y digamos, la pregunta es si todos los que vivimos en este país podemos sentirnos informados, tenemos de alguna manera derecho, entre comillas, a sentirnos informados sobre lo que pasa en nuestro ámbito local. Con ese disparador estudiamos experiencias de México, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Colombia, Brasil, también de algunos países europeos. Desarrollamos una metodología y nos lanzamos al campo. Esta investigación fue llevada adelante por un equipo de 27 personas, 27 periodistas, investigadores, que entre diciembre de 2020 y mayo de este año hicieron eso, fueron a buscar los desiertos de noticias. Les muestro un poco el resultado. Esta plataforma, yo ahí les dejé la dirección si quieren ingresar, me gustaría que después lo hagan igualmente, es interesante, desiertosinformativos.fopea.org, presenta la posibilidad de seleccionar nuestra ubicación. Yo voy a poner la mía, que es Tucumán, desde aquí les estoy hablando, y me lleva a este mapa, un mapa de mi provincia, donde me dice que en la ciudad donde yo habito estoy en un bosque informativo. Esto significa que en mi comunidad hay condiciones razonables para el ejercicio de un periodismo profesional que permite a las personas informarse sobre los problemas de su entorno y mejorar la calidad de la vida pública local. Pero desde ya el mapa me asusta un poco, porque fíjense, es un pequeño punto verde rodeado de manchones rojos y rosados. La simulación luego me comienza a mostrar otras categorías, ¿no? Yo estoy en un bosque, pero también hay zonas que se clasifican como desierto, como semidesierto y como semibosque. Semibosque no hay en Tucumán, pero ya veremos qué pasa, qué ejemplo me da.
Muy cerca de Tucumán, de San Miguel de Tucumán, la ciudad donde yo resido, insisto, hay un lugar que se llama Buruyacú, un departamento, que es un desierto informativo. En la práctica, aquí no hay casi condiciones para el ejercicio del periodismo profesional, o este está restringido o no ha conseguido desarrollarse de un modo estable. Puede que existan medios y periodistas, pero que estos tiendan a contar lo que pasa en otros ámbitos, o estén acotados al discurso oficial. En este lugar faltan las noticias locales verificadas o resulta muy difícil acceder a ellas. Es el caso entonces de Buruyacú. Luego, en el sur, Famayá, es un semidesierto informativo, es una zona donde hay condiciones escasas para el ejercicio del periodismo profesional, existen medios y periodistas, pero la producción de noticias locales presenta dificultades serias, en especial cuando se trata de la difusión de información sensible para la calidad de la vida pública local. Es posible que en este lugar sea más sencillo saber qué pasa afuera que adentro. Como les decía, no tenemos semibosques, entonces la simulación me está llevando aleatoriamente a un departamento de la provincia de Buenos Aires que se llama San Vicente. En este lugar hay condiciones para el ejercicio del periodismo profesional, pero este enfrenta limitaciones y riesgos que podrían ser graves. Si bien es posible que los habitantes reciban noticias sobre su entorno, existen déficits capaces de afectar la diversidad y profundidad de la cobertura, en especial de la información sensible para la calidad de la vida pública local. San Vicente es un ejemplo de este tipo de región. Bueno, después, como a modo de panorama de síntesis, podemos ver dónde están situados los bosques informativos, que son las localidades menos frecuentes de la Argentina. Por lo general aparecen en las áreas centrales desarrolladas y con mayor población. Tenemos la categoría amarilla, semibosques informativos, que se ven mayoritariamente en los alrededores de las áreas pobladas, desarrolladas y centrales, y en las capitales de algunas provincias. Los semidesiertos informativos ocupan un cuarto del territorio argentino y están mezclados de manera heterogénea con las restantes categorías. Y por último vemos la categoría más densa, más preocupante también, la de los desiertos informativos, que son los ecosistemas informativos más comunes de la Argentina. Ocupan la mitad del territorio y tienen gran presencia en el norte y en el sur, pero también aparecen en los suburbios de grandes ciudades. Bueno, en este mapa elaborado por FOPEA, la vegetación y los climas han sido reemplazados por estos bosques y desiertos informativos para que puedas ver cómo son las condiciones de ejercicio del periodismo profesional y el acceso a las noticias locales. Hay una invitación a explorar los datos en el nivel nacional y provincial y también hacer una búsqueda comparativa propia, a armar el propio mapa. Aquí presentamos entonces los 560 departamentos en los que está dividido el territorio argentino, cada uno con su categorización. Podemos ver que entre desiertos y semidesiertos cubren el 75% del país. Aquí se toma como referencia el censo de 2010, la población entonces es de 40 millones, sabemos que es más, ahora el año que viene se hace un censo de actualización, pero para tomar referencias homogéneas hemos usado este dato. En total, para armar esta investigación y poder ofrecer estas categorías, hemos encuestado a 2.464 medios locales, que en total alcanzan 13.597 periodistas. El proyecto tiene la posibilidad de indagar en la metodología, que bueno, que es muy importante porque es algo inédito, realmente no se había hecho antes, entonces es importante conocer cómo se armó el formulario, cuáles son los criterios que se tuvieron en cuenta para cada categorización, y luego, sí, por supuesto, las conclusiones, ¿no? Las conclusiones que nos devuelven a la realidad de cuál es el acceso a las noticias locales que hay en este país ancho, largo, asimétrico, con enormes desigualdades, inequidades. Podemos ver que el norte está muy castigado, al norte pertenecen las provincias que tienen más desierto, ¿no? La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán, la provincia en la que yo estoy en este momento, y Misiones. Y podemos ver que las zonas centrales son las que tienen menos desiertos, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos por lo menos. Bueno, hay una enorme cantidad de corolarios, de conclusiones para mirar. Hay 13 provincias de las 24, donde más de la mitad de los departamentos son desiertos informativos. Repito, 13 provincias de las 24, del total de 24, donde más de la mitad de los departamentos son desiertos informativos. Y luego nosotros tenemos un gran deseo de que este proyecto sirva para entender qué está pasando en las provincias, ¿no? Entonces vuelvo un momento al mapa, porque me interesa mostrar, voy a ir a Tucumán, que es mi provincia, en la que estamos, y a ofrecer, digamos, otras prestaciones que tiene esta investigación, ¿no?
muestra la cantidad de medios que hemos encontrado, medios locales, muestra la cantidad de periodistas detectados, fíjense, sobre 13.500 más o menos, que era el total del país. En Tucumán solo tenemos 369. Enuncia, describe el medio prototípico local en Tucumán. El medio de comunicación tucumano más común es una estación de radio donde trabajan entre 2 y 5 periodistas retribuidos por comisiones publicitarias. Es un medio estándar que tiene entre 6 y 10 años de antigüedad, y sus responsables consideran que entre el 80 y 100% de su contenido es de interés público local. Es un medio que recibe pauta oficial, o sea, publicidad del Estado, pero cuyos responsables desconocen o prefieren no precisar el impacto de los recursos estatales en el ingreso total. Luego, cada provincia dispone de un informe elaborado por el investigador respectivo de cada jurisdicción, donde da un contexto sobre qué es lo que está pasando en cada distrito. Me interesa mucho contarles que esta investigación es inédita, realmente nunca se había hecho algo así en la Argentina, y reunimos un gran volumen de datos. Este enorme volumen de datos nos permitió armar una segunda parte desagregada, que es esta investigación que les voy a presentar así muy brevemente en los minutos que me quedan, que son poquitos, que hemos titulado Situación del periodismo local en la Argentina. Simplemente son seis niveles de análisis que se desprenden del proyecto de Desiertos de Noticias, donde desagregamos la información. Y, por ejemplo, presentamos datos sobre el tipo de vínculo laboral que une a los periodistas con los medios de comunicación. Bueno, aquí la conclusión es que la precariedad acorrala a los periodistas profesionales, ¿no? Fíjense la relación de dependencia, que es la modalidad que ofrece más cobertura de derechos. Solo el 33,4% de los medios encuestados dicen que emplean periodistas con esta modalidad, con la relación de dependencia. Y luego tenemos las variaciones que hay en cada provincia y la posibilidad de ver las siguientes categorías, ¿no? De los siguientes regímenes de contratación: contrato limitado, pasantía, monotributo, cuenta propismo, empleo no registrado, comisión por publicidades, y por fin otra forma de relación que es como un cajón desastre, como le llaman allá en España, donde hemos tratado de generar una categoría más ambigua donde algunos medios puedan decirlo, colocarlo inconfesable, ¿no? Que tienen periodistas no registrados o periodistas, como se llama acá en negro, que es la máxima precariedad posible, ¿no? La tendencia a la precarización laboral se consolida en los medios de comunicación, qué es lo que está pasando, con datos, con comparaciones, con posibilidades de entender más qué ocurre. Y luego hemos presentado también, como consecuencia de este proyecto de Desiertos, este nivel dedicado a el análisis de la posición jerárquica de las mujeres, ¿no? Las mujeres en la dirección de los medios de comunicación. Y la conclusión es que las mujeres lideramos 14 de cada 100 entidades periodísticas locales. Este número también es un número realmente bastante inédito. Sabíamos en el país que hay grandes desigualdades, inequidades, pero nunca se había llegado a establecer hasta qué punto esto era así, con una base científica apoyada en datos corroborables. Hemos geolocalizado a estas mujeres, son 354 de los 2.464 medios encuestados. Tenemos otra vez en las provincias muchas diferencias que permiten estudiar a ver qué pasa, y una noticia relativamente positiva, que es que la digitalización, como era de esperarse, está ayudando a romper la brecha de género, y un poco explicando por qué. Y, digamos, por último, y a modo de algo inédito, hoy estamos mostrando esta tercera capa de nuestra investigación desprendida de los Desiertos de Noticias, que es una capa dedicada a la agenda de noticias, donde nuestro título es que las energías renovables, el uso de la tierra y la corrupción son los temas menos difundidos en el periodismo local en la Argentina. Tenemos otra vez la posibilidad de explorar qué sucede con estos 20 temas por provincias, ver cuáles son aquellas cuyos medios les prestan más atención o menos a los diferentes temas, y luego un informe general que obviamente, digamos, hace foco en que la COVID-19 y la actividad oficial colonizan el radar periodístico. Bueno, sé que hay muchas preguntas, pero no me quiero pasar del tiempo. Agradezco la atención y a su disposición. Gracias, Irene. Muy interesante todos los estudios y las investigaciones que presentaron hoy. Y antes de empezar a conversar sobre estos resultados, quería preguntarles cómo eligieron hacer estas investigaciones. O sea, ¿por qué elegir estos temas? ¿Por qué analizar estas variables?
sobre otras, por qué poner el foco en la confianza o en los modelos de negocio, qué los motivó a empezar, ¿no? Y también, si quieren compartir cómo las hicieron, ¿no? Porque estaba escuchando 2000 encuestas, 100 entrevistas. Quienes están en la academia, por ahí vendría como muy, muy bien saber por dónde empezar, cómo hacer este tipo de investigaciones. Bueno, si quieren respondo yo. ¿Por qué lo hice? La verdad porque me llamaron de FOPEA con un proyecto muy desafiante, que era una posibilidad de, como decíamos, actualizar la situación del periodismo local en la Argentina. Yo soy una periodista de una provincia, de Tucumán, entonces para mí este era un tema clave, crítico, central. Realmente las provincias argentinas somos al final las que en un punto definimos las elecciones, por ejemplo, todas las provincias sumadas, ¿no? Y sin embargo nuestros consumos informativos están extremadamente guiados por concretamente la capital del país y la agenda que tiene la capital, que es una agenda masiva para una audiencia muy particular, que es muy distinta a la que se puede ver en las provincias. Creíamos que realmente valía la pena embarcarnos en esta empresa que fue una empresa formidable. Yo ahora que lo pienso y digo, no sé cómo me metí en esto, porque de verdad tuvimos que investigar de cero cómo se hacía la medición de los desiertos de noticias, tomar la experiencia internacional, tratar de aportarle valor argentino y también adaptarla a nuestras necesidades, reclutar un equipo, formarlo, digamos, verificar que la toma de datos fuera correcta, luego digamos, procesar toda esta información, luego presentar, digamos, realmente algo que yo no tenía experiencia y que fue un reto enorme y que de verdad me parece un sueño realmente que lo hayamos podido hacer, porque presentamos mucha información que corrobora, por supuesto, impresiones, genera nuevos ángulos y va a permitir trabajar sobre estos ejes sobre una base científica, que creo que es algo que realmente necesitamos para poder tomar decisiones inteligentes, para poder tener programas, políticas adecuadas para revertir realidades muy difíciles. Creo que, en definitiva, es una cuestión de hacerlo, ¿no? De ponerse a trabajar y de desear finalmente tener esos datos duros disponibles con un lenguaje claro que se puedan replicar, que se puedan analizar en la academia, pero también, sobre todo, que los ciudadanos comunes puedan acceder a ellos, ¿no? Y sacar sus propias conclusiones, que es lo que siempre esperamos los periodistas. Y brevemente, en nuestro caso, muy interesante lo que contaba Irene y de verdad enhorabuena porque creo que es súper original y muy, muy importante, ¿no? La investigación que han hecho allá. En nuestro caso es un informe que hacemos desde hace ya 10 años, empezamos muy pequeñito con muy pocos países en 2013 y poco a poco hemos ido añadiendo, ¿no? Gracias al apoyo de nuestros financiadores, ¿no? Nos financian pues casi 20 fuentes de financiación distintas, está Google, está la Fundación Gabo este año que financia la traducción del informe y muchos socios en muchos de los países del informe, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos, como decía antes, unas 2.000 encuestas por país, en total encuestamos como a 92.000 personas y claro, ahí dependiendo del país lo difícil es a veces bueno, pues intentar que la muestra sea todo lo representativa posible, porque son encuestas digitales. Nuestro socio YouGov es el que hace las encuestas, nosotros diseñamos el cuestionario y eso nos lleva mucho tiempo al equipo que hace el informe y trabaja en ello normalmente durante el otoño del año anterior. Intentamos que siempre haya unas preguntas fijas en esa encuesta, porque desde hace ya 10 años tenemos series que nos ayudan, ¿no? A ver la evolución de algunos aspectos como la confianza, como el pago por información, como la desinformación y la preocupación por la desinformación, con lo cual siempre hay unas preguntas fijas y luego hay preguntas que varían según el año. Intentamos introducir los temas de los que se está hablando en la industria periodística, ¿no? El año
año pasado, por ejemplo, preguntamos mucho sobre medios locales. Este año vamos a preguntar más sobre pues la libertad de prensa, por ejemplo, en algunos países. Y bueno, y en algunos sitios es más sencillo, en otros es menos sencillo. En algunos sitios, bueno, pues el gran hándicap que nos encontramos es que no todo el mundo tiene acceso a Internet en algunos países, ¿no? Y el porcentaje de penetración de Internet en un país como Colombia puedes llegar a 2/3, ¿no?, de la población, y en cambio en Europa en muchos países está casi al 100%, ¿no? Entonces las conclusiones siempre decimos que hay que leerlas un poco con ese prisma, ¿no? Que en algunos países se refieren no tanto a la población general del país, sino a la población con acceso a Internet, que normalmente es más urbana, es más joven en algunos de estos países, sobre todo en el sur global. Y bueno, pues el gran reto siempre es analizar esos resultados, ¿no? La encuesta la solemos llevar al campo y solemos hacer las entrevistas en torno a enero o febrero. En este año algunas de las conclusiones hay que leerlas con esas gafas, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que en muchos países, sobre todo en Europa, la gente estaba confinada, ¿no?, durante esos meses, y por tanto algunas de las cosas que salen en la encuesta, por ejemplo, el auge de la televisión y del consumo de noticias en televisión, en algunos países europeos tiene que ver con eso, porque es un momento muy concreto de la historia, ¿no?, de nuestros países, pero en general, pues muchas de esas series creo que son muy valiosas, ¿no? Por eso el pago por noticias y la evolución, cómo ha evolucionado estos años, la preocupación por la desinformación, de la que no hemos hablado, pero que siempre es una constante, ¿no? Y siempre es una constante la preocupación en concreto por la desinformación que viene de los políticos en cada país, de los políticos locales, de los políticos en Brasil, por ejemplo, o en España es altísima, ¿no? En torno al 40% de la gente nos dice que le preocupa sobre todo la desinformación en boca de los políticos. Bueno, todas esas preguntas y esas series creo que es lo que hace muy valioso el informe, ¿no?, más allá de los temas que tocamos más concretos cada año. De nuestro lado, y antes felicitar tanto a Eduardo e Irene por el trabajo, la verdad, extremadamente enriquecedor. De nuestro lado, realmente fue en nuestras conversaciones con el equipo del Facebook Journalism Project el año pasado, y creo que desde su perspectiva y iniciativa de tratar de preguntarnos qué está pasando exactamente en la industria periodística mexicana, que como decía al inicio es tan grande, es tan rica, y hay, cuando uno busca un poco, hay poca información al respecto. Creo que con mucho criterio y pertinencia el objetivo era lograr entender mejor esta industria para poder, desde el Facebook Journalism Project, armar programas, capacitaciones para este mercado. Y obviamente todos estos hallazgos también no solo les sirven al equipo de Facebook, pero también a Wanifra como asociación de medios, y a todos los actores interesados en trabajar con medios, sean representantes de la cooperación internacional y académicos. Y nos pareció importante, obviamente, sumar el expertise del Tecnológico de Monterrey, que tiene un equipo que lleva adelante este tipo de investigaciones. Y creo que con esas tres patas, digamos, la iniciativa del Facebook Journalism Project, el punto de vista de la industria desde Wanifra, y el know-how más metodológico del Tecnológico de Monterrey, se hizo, digamos, un equipo de tres patas, creo que muy dinámico, y que fue quien llevó adelante el proyecto. ¿Cómo se llevó adelante? Pues creo que una de las partes, hubo dos etapas que diría yo fueron las más desafiantes. Por un lado, ir armando, a diferencia quizás del proyecto de Eduardo, y quizás más similar con Irene, tuvimos que empezar un poco de cero y ver, bueno, qué ha hecho Wanifra a nivel global, qué se puede aplicar a México y qué no, qué es relevante para medios regionales y locales y qué no, y tratar de contemplar varios ejes, tanto la parte organizativa de cada medio, la parte más de herramientas y editorial, la parte del modelo de negocio, y cada parte tenía entre 20 y 25 preguntas que fuimos definiendo poco a poco, y eso fue un trabajo bastante, digamos, arduo, de ir definiendo cuáles eran las preguntas más pertinentes y cómo
cómo presentarlas. Creo que también eso es un punto muy, muy importante de cómo trabajarlo. Y después, una vez que los resultados ya teníamos, digamos, toda la información, bueno, cómo analizarla. Creo que también eso es un trabajo, si hay alguien que se va a lanzar en este tipo de investigaciones, eso es un trabajo clave, es decir, cómo con tanta información, eran 100 preguntas de cada uno de los medios, cómo irla analizando. Eso fue también un trabajo que desde los 3 ángulos fuimos llevando adelante. Y no fue nada fácil, pero creo que sí, creo que el objetivo se logró en el sentido que fuimos descubriendo, revelando algunas hipótesis que teníamos, otras que no nos esperábamos para nada, y lo que esperamos es que después este tipo de informes se pueda ojalá repetir para poder hacer ese trabajo que hace Eduardo, que después es comparar un poco en el tiempo cómo van evolucionando las respuestas, y ojalá obviamente extenderlo a más medios. Aquí obviamente estamos hablando de otro tipo de alcance. Lo de Eduardo es inmenso. Acá tratamos de por lo menos llegar a todos los estados del país y llegar a los medios que tuvieran influencia en cada uno de sus plazas, estados, llamémosle. Y nada, creo que desde ese punto de vista lo logramos, y pues ojalá que podamos repetirlo para hacer esas comparaciones en el tiempo, que creo que también pueden ser extremadamente valiosas y llegar a conclusiones aún más a profundidad. Gracias Rodrigo. Jordi, ¿te gustaría hacer alguna pregunta antes de que pasemos a las preguntas? Sí. Digo, les he escuchado y también he podido conocer de Wanifra y de los estudios que hace el Instituto Reuters desde hace tiempo, y estoy seguro que esta pregunta o reflexión es algo que todo el tiempo les hacen, y es como los límites, ¿no? Escuchaba las presentaciones de los 3, de Irene, de Eduardo y de Rodrigo, y por un lado de pronto hablaban de muros de pago, o de suscripciones, o de medios que están intentando pues volcarse a la audiencia, ¿no? Para tener un contenido más cercano y poder también generar sustentabilidad por vía la audiencia. Entonces, pero la pregunta de siempre es, bueno, ¿cuáles son los límites realmente también de estas suposiciones, ¿no? Sabemos que de pronto los medios que pueden incorporar positivamente muros de pago suelen ser medios masivos, digo, no sé si existen ejemplos de medios quizá de nicho, o no de nicho, sino medios pequeños, donde les haya resultado bien el muro de pago. Porque, bueno, sabemos que el mercado latinoamericano tiene muchas particularidades, y de pronto también se ha puesto muy en boga en los últimos meses la creator economy, ¿no? De tú ser creador de contenido, tú hazlo por fuera de los medios y tú monetiza por ti mismo. Pero mi pregunta siempre es también, ¿qué tan realista es esto, no? O sea, no vamos a poder tener tampoco 10 millones de creadores de contenido, porque las audiencias somos los mismos, son las mismas. Entonces, bueno, esa es como mi pregunta, reflexión, y encantado también de conocer un poco sus reflexiones. Muy interesante la pregunta, Jordi. Efectivamente, sabemos por las encuestas que hacemos en el instituto que en muchos países el porcentaje de personas que pagan por la información o que dicen que pagan por la información no ha subido. Ha subido de una manera sustancial en Estados Unidos en los últimos 5 o 6 años, también por el factor Trump, evidentemente, y ha subido mucho en algunos países europeos. En muchos países se ha mantenido estable, y lo que sí sabemos es que en la mayoría de los países, por no decir en todos, salvo quizá el caso de Noruega, hay una mayoría de personas que nos dicen que no hay nada que les convencería de pagar por periodismo online, que les basta con las opciones gratuitas que tienen. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora bien, es cierto que los periodistas, esto no es nuevo para nosotros. En el mundo offline nunca hubo un 100% de personas que pagaran por periódicos. O en el mundo offline
siempre hubo una minoría que compraba nuestros productos y una mayoría de personas que o bien lo leían en la cafetería o bien les bastaba, ¿no?, con las noticias gratuitas que veían en televisión. Eso no ha cambiado. Tenemos que seguir pensando en convencer a los lectores más fieles y cada medio tiene los suyos. Es verdad que un medio grande, una marca reconocida, una marca que lleva tiempo, que tiene solera, como El País en España, como yo qué sé, pues El Tiempo en Colombia, Clarín en Argentina, son medios que lo van a tener más fácil. Eso lo sabemos porque hemos visto el ejemplo en muchos países. Lo vemos con Le Monde en Francia, que ayer pasó de 400.000 suscriptores, que es una cifra enorme para un país del tamaño de Francia. Lo vemos con El País en España, que lanzó un muro de pago el año pasado y ya tiene más de 100.000 suscriptores. Son medios que llevan ventaja porque tienen una marca establecida y porque tienen lectores muy fieles, ¿no? Y evidentemente cuanto mayor es el embudo, cuanto mayor es el número de lectores que tienes, más fácil es convertir a un mayor número, a un mayor porcentaje, ¿no?, de ese embudo. Pero eso no quiere decir que un medio pequeño no le pueda ir bien o un medio digital más nuevo no le pueda ir bien. En España tenemos el caso del diario.es, que ya nació con un modelo de pago. Es cierto que es un modelo de pago mucho más abierto, es un modelo más parecido al que tiene el Guardian y es más una membresía que una suscripción, pero ahí están, tienen más de 60.000 suscriptores y no tienen exactamente un muro de pago, pero ahora mismo tienen lo que podríamos llamar un muro blando, ¿no? Porque sí que cuando has leído 10 noticias al mes, de repente te exigen que te hagas socio, no puedes seguir leyendo sin hacerte socio. Es cierto que te dan la opción de ser socio de manera gratuita, puedes, entre comillas, mentirles y decir que no tienes dinero para pagar esa suscripción al mes, pero la inmensa mayoría de la gente que se hace socio pues paga o bien la cuota que ellos sugieren, que son 8 euros al mes o quizá un poco menos, ¿no? Pero por eso creo que sí que estamos viendo quizá una convergencia, ¿no?, entre esos modelos más gratuitos, más de membresía y modelos más duros, de muros de pago más duros. Creo que cada vez vamos más a un modelo más mixto. Y luego otro punto interesante, apuntabas, Jordi, sobre medios más pequeños. En España tenemos la experiencia de los diarios del grupo Vocento, ¿no?, que son casi todos diarios locales. Y son diarios que muchos de ellos lanzaron muros de pago relativamente pronto para lo que es España. En España, como saben, los muros de pago prácticamente no existían hace año y medio, hace 2 años, y el correo, en cambio, el grupo Vocento, en varios de sus periódicos sí que lanzó muros de pagos antes y han ido experimentando con el modelo. Y ellos sí que hasta ahora les ha ido bien. Y es verdad, de nuevo, son marcas que no son muy conocidas fuera de su entorno, pero son marcas que a nivel local tienen mucha potencia. El diario El Correo, por ejemplo, en Bilbao es el diario más leído de siempre. Y de nuevo, ahí no se trata de si eres grande o pequeño, sino realmente si tienes una conexión fuerte, ¿no?, con tu audiencia. Y en el caso de estos periódicos, algunos de ellos al menos, sí que la tienen y eso se ha traducido en que, bueno, pues les es más sencillo hacer suscriptores también en el entorno digital. Yo quizás complementaría lo que dice Eduardo, que creo que estamos muy en línea, con también a un modo de reflexión, es decir, no pensar que los muros de pago, las estrategias de contenido pago son la panacea. ¿Me explico? Creo que el mensaje con el cual hay que quedarse es una que definitivamente vale la pena explorar. Pero no por eso significa decir, bueno, esto ya está, esta es la panacea y esta va a ser la solución del periodismo del mañana. Creo que cada medio tiene que darse cuenta de sus fortalezas, de lo que lo hace distinto, lo que lo diferencia al momento de servir a sus audiencias, y entiéndase servir a sus audiencias con contenido de calidad, con contenido diversificado, pero también con eventos locales para la comunidad, con servicios de marketing para las empresas locales. Y entonces creo que la reflexión es cómo los medios pueden adaptarse a través de distintas maneras a lo que necesitan sus audiencias y al hacerlo monetizar. Y esto es lo que un poco el informe muestra. El nuestro es, van a apostar por el modelo de contenido pago, pero también se está apostando por distintos modelos de diversificación de ingresos activamente para ver si por ahí se puede también monetizar. La parte de la publicidad programática, tenemos nosotros aquí en México varios clientes que trabajamos en la parte de consultoría, que están por un lado trabajando fuertemente el tema de las audiencias y tratar de
crecer sus audiencias, escalar lo más posible, tener más tráfico para poder monetizar a través de publicidad programática mucho más de lo que lo hacían en el pasado, y en paralelo también para las audiencias más leales, para lo que llamamos los brand lovers de la marca, etcétera, ahí ver si se les puede cobrar una mensualidad. Entonces son dos caminos que pueden parecer totalmente opuestos, pero que no forzosamente lo son. Entonces hay que estar, creo yo, digamos, no pensar de que hay un camino, cada medio tiene que ir buscando su camino según sus audiencias, su situación y su capacidad de producir contenido, y hacerlo de esa manera. Creo que complementaría lo que decía Eduardo de esa manera. Rodrigo, y vinculado a lo que estabas comentando, también ahí hay una pregunta de Lucas, que quiere saber si el crowdfunding, por ejemplo, ya es una realidad en las pequeñas redacciones digitales de México. Mira, en eso y luego le doy la palabra a Irene, que creo que también quería complementar, en los medios locales digitales, en la parte de diversificación de ingresos, tuvimos en la parte de donaciones y crowdfunding, 31% de los medios digitales locales comentaron que era una de sus, que contaban con ingresos de esa vía, que es básicamente fuera de la publicidad. Para muchos de ellos es el principal, la principal fuente de ingresos, no así para los regionales, para quienes solo representa el 3%. Entonces, para responderte, Lucas, sí es una fuente importante para los medios digitales locales que encuestamos. Y no sé si, Irene, ahí querías complementar lo de anterior. Sí, gracias, muchas gracias. No, nosotros en nuestra investigación detectamos que solo el 7,3% de los medios locales, o sea, solo el 7,3% de 2.464 medios locales argentinos tienen algún programa de suscripción, algún abono, ya sea mensual, bimestral, trimestral o semestral. 7,3%, la verdad que es un número muy, muy bajo, y el 4,3% se financia también a partir de donaciones. En la Argentina lo que se ve es que hay unas brechas, unos abismos directamente entre los medios que tienen una posición más firme, más sólida, y los medios que están, algunos de ellos que lo eran, que tenían una gran influencia con el papel, fueron decayendo, y hoy por hoy, digamos, están en una situación de subsistencia delicada, ¿no? Hay brecha tecnológica, hay mucha brecha tecnológica, porque más allá de todo, el acceso a estos productos digitales necesita de capacitación, de formación y de conectividad. Y ese es otro problema que en la Argentina todavía es muy, muy desigual. O sea, hay muchos de estos ámbitos que hemos llamado desiertos de noticias coinciden con lugares donde aún es difícil acceder a un cierto servicio de Internet estable, con buena capacidad de transmitir datos. Hay cuestiones estructurales muy profundas que conspiran contra la posibilidad de buscar formas modernas de financiamiento, y creo que también esos son límites para este tipo de opciones, ¿no? Nada más, gracias. Gracias, Irene. Sí, una de las cosas que leía también en los estudios que presentaron tiene que ver con la importancia de diversificar los ingresos, de pensar en distintos modelos de negocio. Es una realidad que en América Latina también tiene sus particularidades, entonces es muy difícil, no se pueden hablar de recetas mágicas. Y esto también me hacía pensar en a quién estamos o a quién están representando los medios o no representando. Y esto tiene que ver también con cómo están integradas las redacciones y qué historias se cuentan. En el caso de Eduardo, el estudio también que habla sobre la falta quizás de representación de jóvenes y de minorías en los medios, y también de Irene en el segundo estudio complementario, que 14 mujeres de cada 100 entidades periodísticas ocupan un rol de liderazgo, y también en el caso de Rodrigo se menciona. ¿Cómo ven este panorama de la falta de representatividad de mujeres y de minorías también, tanto
desde adentro de las redacciones, desde quienes integran, desde quienes ocupan puestos y roles de liderazgo, hasta, por supuesto, qué vínculo tiene esto con la representatividad y las noticias que se cuentan, ¿no? Bueno, si quieren, comienzo yo. Bueno, es dramática la situación en la Argentina. Hay que pensar que en otro ámbito eminentemente masculino, como es el Poder Judicial, el último mapa de género que elaboró la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que el 31% de los cargos jerárquicos están ocupados por mujeres en la justicia. O sea, 31% en la justicia versus 14,4% en los medios de comunicación. Ya es muy mala la situación en la justicia. Hay que simplemente hacer el contraste para darnos cuenta que estamos peor todavía en el sector de los medios locales. Me parece que está demasiado naturalizado esto. Evidentemente va de la mano de este estudio, este nivel del estudio complementario que muestra la precariedad que enfrentan los periodistas, precariedad de contratación, de ingresos, de derechos. Todo eso sin duda conspira para mayor representatividad de mujeres, y explica también por qué bueno, hay un techo, ya no diría de cristal, diría que es un techo de cemento, ¿no? O sea, es una cosa realmente impactante, ¿no? Darnos cuenta que tan pocas mujeres llegan a la cúspide de los medios locales en la Argentina, que son la mayoría de los medios del país. Por otro lado, o sea, este estudio de 2.464 medios es casi representativo del conjunto, porque otros estudios recientes sobre publicidad oficial, por ejemplo, del Estado Nacional, llegó a listar 2.300 medios, o sea, nosotros estamos todavía un poco más arriba, o sea, es bastante. Entonces, tenemos un dato muy, muy elocuente, muy sólido, que creo que tiene que llevarnos a cuestionar qué es lo que está pasando y cuáles son las causas profundas de este problema de representación de minorías, que también es un problema para los medios, porque, digamos, en definitiva, más allá de lo que las audiencias quieren, las audiencias también están hoy por hoy demandando esta diversidad, y es muy difícil proporcionársela con medios que no son diversos, ¿no? O sea, hay un problema de legitimidad, si se quiere, de credibilidad, y también que influye en esto que hablaba Eduardo, de la confianza, ¿no? O sea, hoy por hoy todos nos conocemos más que antes, es más fácil saber cómo están hechos los medios, quiénes los hacen, las redes sociales nos desnudan todo el rato, y entonces un medio que habla del movimiento, por ejemplo, Me Too, o el movimiento Ni Una Menos en la Argentina, pero está configurado casi íntegramente por hombres, y bueno, va a tener, digamos, un problema, yo diría, de legitimidad para llegar, ¿no? a la población a la que se dirige. Y creo que esto también no ha sido analizado con la autocrítica, o no está siendo por ahí analizado con la autocrítica que corresponde. Se hacen cambios cosméticos, se ponen algunas mujeres en algunas posiciones, se crean cargos de la mujer, por decirlo de una manera, pero me parece que no va por ahí. Va por crear condiciones de promoción de carreras que puedan de alguna forma desterrar las desigualdades profundas que existen y que han llevado a este resultado que estamos mostrando hoy: 14,4% de los medios locales de Argentina liderados por mujeres. Sí, nosotros a nivel global tenemos también cifras parecidas a las que menciona Irene de Argentina. Cada mes de marzo, en los últimos 2 años, y este año que viene lo haremos también, publicamos un informe sobre género y liderazgo en varios países, ¿no? Básicamente contamos el número de mujeres que están al frente de los 10 medios más leídos o más visitados online, y los 10 medios más seguidos offline en cada país. Hacemos 10 países, al menos en el último año hemos hecho ya 10 países, entre ellos México, España y Brasil. Y las cifras en concreto en esos 3 países, 2 latinoamericanos y 1 hispanohablante, son terribles, ¿no? En el caso de Brasil, apenas un 12% son mujeres, muy parecido al dato argentino que ha mencionado ahora Irene. En el caso de España es un 8%, y en el caso de México es un 6%. Son
los porcentajes más bajos del informe. En otros países, en Estados Unidos, es mucho más elevado el porcentaje. La única excepción es Japón, donde no hay absolutamente ni una sola mujer que esté al frente de un medio, ¿no? La verdad es que sí, y es algo que tiene una influencia en la percepción de la cobertura. Uno de los aspectos que no he citado sobre el informe, el Digital News Report, es ese, ¿no? Este año hemos preguntado a distintas comunidades, distintos grupos, cómo sienten que los medios cubren a su comunidad, ¿no? A su grupo, ¿no? Hemos preguntado a mujeres sobre cómo los medios cubren a mujeres, hemos preguntado a jóvenes sobre cómo les sienten que los medios cubren a los jóvenes, y también a un nivel más local, ¿no? Distintas comunidades, distintas regiones, ¿no? En cada país. Y en algunos casos, pues hemos encontrado lo que pensábamos que iba a ocurrir, que es que en el caso sobre todo de las mujeres jóvenes, ¿no? En muchos países nos dicen que se sienten maltratadas por los medios, que sienten que los medios no están reflejando su realidad de una manera fidedigna, ¿no? Y esto es desde luego cierto en el caso de España, y las cifras son muy, muy importantes en ese sentido, y también en otros países. En el caso geográfico, en algunos países, no en todos, nos hemos encontrado también que hay algunas regiones más deprimidas. Las personas que viven allí, en el caso del norte de Inglaterra, por ejemplo, o de Alemania del Este, también sienten que los medios no están ofreciendo una imagen real, ¿no? De lo que ocurre en sus comunidades. Y por último, en el caso de Estados Unidos, que es un caso muy concreto, también nos encontramos que afroamericanos e hispanos piensan que los medios no están informando, ¿no? Sobre lo que ocurre en sus comunidades de una manera real, de una manera cierta, ¿no? No están haciendo una cobertura justa, ¿no? Y de nuevo, o sea, es más, lo mencionaba Irene, y creo que es así. O sea, si tú tienes una redacción diversa, si tú tienes un medio donde bueno, pues las redacciones más o menos, o los empleados, hay un número paritario de hombres y mujeres, hay una presencia, ¿no? de personas de distintas condiciones sociales, de distintos ingresos, de distintos orígenes. Eso hace mucho más rico, ¿no? El debate dentro de una redacción. No hacemos tornillos, somos un sector, una industria intelectual, y el hecho de que tengamos redacciones diversas y que nuestros empleados vengan de sitios distintos y de vidas distintas, ¿no? Y de regiones distintas y de experiencias distintas, creo que hace mucho más rica la cobertura. Y creo que es una asignatura pendiente en muchos países, desde luego en el mío, y estoy seguro que también en Latinoamérica, donde en muchos países los grandes medios han tenido normalmente periodistas que vienen de las élites, ¿no? Y creo que eso se vio muy bien en el caso de Chile, y cómo las protestas muchas veces tenían que ver también con eso, y se dirigían a veces hacia los medios precisamente por eso, y ojalá eso está empezando a cambiar ya, ¿no? En muchos sitios, y las protestas que hemos visto también en Colombia, en Perú, en otros países, quizá tienen que ver con eso, y quizá pueden ayudar a que veamos un cambio. Sí, de nuestro lado, y tratando de complementar un poco, como vimos en la diapositiva que mostré, también nosotros en cuanto sube la jerarquía, tanto de los grupos del equipo directivo comercial, del equipo directivo de negocio, del equipo directivo editorial, el porcentaje de las mujeres, en particular en los medios regionales, que son los legas, que tienen una versión papel, el porcentaje de mujeres baja drásticamente. Y una cosa que me gustaría como compartir, para no repetir un poco lo que dijeron Irene y Eduardo, que pues es una constatación que vemos en la industria desde hace mucho tiempo. Desde OANIFE, les voy a compartir ahora el enlace. Hemos creado una serie no sé si ahí lo pueden visualizar, una guía de equilibrio de género que ponemos a disposición de nuestros, que es gratuita, que hace poco tradujimos al español, donde justamente los medios pueden navegar, entender por qué el tema del equilibrio de género es importante. Hay argumentos más allá de argumentos, digamos, morales, éticos, hay argumentos hasta económicos por los cuales hay que atender a las audiencias de minorías, a las audiencias, digamos, femeninas, cómo en la práctica, en el día a día, entre los medios a todos los niveles se estereotipa temas de género, temas de minorías, acciones específicas
para todos los escalones, digamos, de los medios, para justamente poder mejorar con estrategias organizacionales que complementan y poder también hacer encuestas internas para ver cómo está cada uno de los medios. Les voy a compartir esto. Acá también tenemos lo que les comentaba, es decir, una guía de cómo puede cada actor reaccionar en caso de acoso sexual dentro de un medio de comunicación. Son algunas de las acciones, digamos, que tratamos de difundir para que los medios tengan recursos concretos, porque nos pasa mucho de tener miembros de WANIFRA que nos contactan para saber cómo reaccionar, y esto creo que son herramientas útiles que pueden ser totalmente gratuitas y que tienen que tener la mayor difusión posible. Es un pequeño paso para tratar de cambiar un poco una realidad que venimos viendo hace décadas y que poco a poco va cambiando, pero se los voy a compartir de inmediato en el chat, si les parece. Gracias, Rodrigo. Sí, muy, muy interesante el recurso necesario. Una pregunta de Karina López para Eduardo es: ¿cómo la desinformación ha afectado los procesos electorales en América Latina y cómo los medios pueden recuperar esa confianza? El fact-checking, la inteligencia artificial, si ayudaría la inteligencia artificial en el chequeo de datos, que este es otro tema que también se menciona mucho, tienen puntos en común con todos los estudios, que tiene que ver también con la confianza, ¿no? Y la desinformación. Muchas gracias, Karina, por esa pregunta. Efectivamente, es una preocupación grande siempre la desinformación. Este año en concreto hemos detectado más preocupación por la desinformación sobre la pandemia, porque ha sido el año de la pandemia y en todos los países hemos visto muchos bulos sobre falsas curas, sobre vacunas, sobre restricciones en cada país. Entonces, este ha sido un poco el tema del año. Pero sí es cierto que en los otros años en los que hemos preguntado sobre este asunto, casi siempre la desinformación que más le preocupa a la gente es la desinformación que tiene que ver con la política. Y en esto tenemos que ser muy claros. O sea, hablamos muchas veces, sobre todo en Europa, ¿no?, de la influencia rusa y en Estados Unidos, de los bots que a veces manipulan la conversación, en fin, hay siempre, bueno, de la información que a veces recibimos de familiares por WhatsApp, falsa, ¿no? Y todo eso todos esos son factores reales, pero cuando preguntamos a la gente por cuál es cuál es la fuente que más le preocupa en relación con esta desinformación, ¿no?, que circula, siempre percibimos que la fuente que más preocupa son los políticos en cada país, los políticos que muchas veces pues difunden cosas que no son ciertas. A veces son exageraciones, a veces son pues detalles que son directamente falsos y a veces, bueno, en el caso ya del caso más extremo, ¿no?, de personas como Bolsonaro o como Donald Trump, pues bueno, intentan crear incluso relatos falsos para beneficiar sus intereses políticos, ¿no? En el caso de Bolsonaro, todo lo que hemos visto con la pandemia en los últimos meses, en el caso de Trump incluso pues el hecho de que había perdido las elecciones, ¿no?, intentando ocultarlo, intentar crear un relato falso que todavía creen muchos millones de americanos. Entonces, lo primero sobre la desinformación que tenemos que saber y que ser conscientes es que el principal problema lo tenemos en nuestros políticos y por tanto los medios tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de informar, ¿no?, de lo que los políticos dicen. Es cierto que la mayoría de nuestros encuestados nos dicen que prefieren que los medios muestren todas las perspectivas sobre un asunto y no oculten lo que dicen los políticos, aunque sea falso. Eso es verdad, pero no tenemos por qué informar de lo que dice un político sin contextualizarlo, y creo que nuestro gran papel, ¿no?, como periodistas es ofrecer contexto, ¿no?, necesario muchas veces para pues embarcar, ¿no?, y digamos pues eso, no ser simplemente mecanógrafos, ¿no?, al servicio de lo que dice un político. Por
eso es importante que tengamos siempre eso presente. Sobre la inteligencia artificial hay experiencias muy interesantes, tanto en España, el verificador Maldita, ¿no?, que es el verificador más importante en España, y Chequeado, que es el verificador más importante allá en Argentina, han hecho experiencias en este sentido, y creo que vamos a ver más en los próximos años a medida que avance la tecnología del lenguaje natural, de procesar el lenguaje natural, ¿no?, que siempre es un poco el gran obstáculo en esto. Pero sí que vemos cada vez más pues bases de datos, ¿no?, que estos verificadores tienen bases de datos, y que a veces cuando reciben pues bulos que ya han sido desmentidos, tienen herramientas para inmediatamente responder, ¿no?, con la verificación. Creo que eso está cada vez más avanzado, y creo que es muy importante también que tengamos herramientas para alcanzar a la audiencia donde circulan este tipo de bulos, ¿no? Porque sabemos, porque lo sabemos, ¿no?, por los informes del Instituto Reuters y por otros informes, que circulan sobre todo en aplicaciones de mensajería, ¿no?, como WhatsApp, cada vez más en Telegram, también en Facebook, pero sobre todo en esas aplicaciones de mensajería donde a veces recibimos noticias falsas o bulos de nuestros familiares, ¿no? Por eso es importante que estos verificadores y los medios en general tengamos una presencia real, ¿no?, en ese tipo de entornos, ¿no?, y que sea muy fácil reenviar esas verificaciones. A veces no es un enlace, a veces es una imagen, es una especie de tarjeta, de meme, ¿no?, con los datos esenciales, para que nuestras verificaciones corran tan deprisa como a veces corren esos bulos en este tipo de plataformas. Gracias, Eduardo. Bueno, nos quedan muy pocos minutos y muchas preguntas, muchas cosas por hablar todavía. De hecho, ahí tenemos una también vinculada a las noticias falsas y a las redes sociales. Y sobre el tema de las redes sociales, está esta pregunta de las audiencias también, y de cómo consumen información, y la importancia del periodismo local, ¿no?, para en este ecosistema mediático. No sé si Irene nos quiere contar un poco, y bueno, también Rodrigo, que menciona un poco en su estudio el tema del periodismo local y del consumo de las audiencias, y cómo lo ven actualmente, ¿no? Muchas gracias, Samantha. En nuestra investigación sobre periodismo local hemos detectado que Facebook es la plataforma más popular para bueno, compartir información, que esto va en la línea del estudio que presentó Eduardo también a nivel internacional, aunque él dice ya está declinando un poco, la influencia sigue siendo todavía importante. Claramente en la Argentina la posibilidad de producir noticias chequeadas, verificadas, que tengan, ¿no?, solvencia, que tengan rigor de verdad, sustancia de verdad, creo que bueno, hay una amenaza grande para esa fábrica, para esa posibilidad de producir, ¿no?, este tipo de información, y que eso viene de perillas para todos los que quieren aprovechar las redes sociales para llevar agua para su molino, ¿no? El proyecto de Desiertos de Noticias está diciéndonos es que realmente, bueno, hay áreas muy grandes del país que están abandonadas a su suerte, abandonadas a los poderes que las rigen. En esos poderes no tienen, digamos, gente que les haga muchas preguntas, digamos, críticas, o que pueda incomodar, o que pueda de alguna manera tratar de matizar el discurso oficial. La verdad que es una situación extremadamente preocupante, que aquí en Argentina se agrava por la llamada grieta o polarización política, que bueno, es un fenómeno también global. No sé si lo exportamos o empezó a funcionar en todo el mundo más o menos al mismo tiempo. Nosotros llevamos muchísimos años ya de grieta, con las consecuencias vistas, y esto, bueno, en el periodismo ha hecho estragos también, ¿no? El problema es que hace falta toda una educación para distinguir la publicidad de la información, ¿no? Y eso tiene que ser materia digamos, de la escuela primaria, de la escuela secundaria, de la universidad incluso. Tiene que haber programas, digamos, de formación de ciudadanía que aborden estas cuestiones, que lo hagan justamente para poder discriminar lo que puede ser falso de lo que puede ser verdadero, para aprender a dudar,
para manejarnos con las redes sociales de un modo responsable. En fin, son capítulos y asignaturas realmente muy, muy, muy grandes. En algunos casos se está haciendo, se comienza a advertir la importancia de que esto exista, pero yo creo que en general los programas educativos están atrasados en estos temas tan importantes, tan centrales, y vamos a tener que hacer mucha fuerza para que eso suceda, ¿no? Para que podamos tener una educación que permita distinguir la verdad de la mentira, o por lo menos dudar de ciertos discursos. Bueno, todas estas investigaciones, la que hicieron Rodrigo, la que presentó Eduardo, la que hicimos nosotros en Argentina, creo que tienden a alimentar esta discusión y a empujar en este sentido, con lo cual yo me voy de aquí muy, muy contenta y agradecida por la oportunidad de haber compartido con ustedes. Gracias, Irene. Sí, Rodrigo, ¿querías agregar algo? Sí, quizás totalmente en línea con Irene, con el tema de la importancia de los programas educativos para digamos, educar, digamos, el consumo noticioso, totalmente en línea. Pero quizás creo que el desafío de los medios locales es inmenso, y a la vez también es una oportunidad. Nosotros lo vemos mucho trabajando con medios regionales en todo el área de consultoría y apoyarlos en su estrategia editorial digital. Creo que el tema de la desinformación es una ventaja si logran, digamos, posicionarse como una fuente de información confiable. Es definitivamente una ventaja para diferenciarse del contenido que circula en redes, pero bueno, eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo en la práctica, y ya que están además en el desafío permanente de si uno apuesta por un modelo de negocio, por ejemplo, basado en el tráfico y en la publicidad programática, uno quiere llegar lo más rápido posible a la mayor cantidad de audiencia posible. Y eso muchas veces conlleva algunas prácticas que no forzosamente están en línea con los mejores procesos de verificación de contenido posible e imaginable. Entonces ahí eso es un desafío, creo yo, inmenso de los medios en poder, digamos, responder a esas exigencias hoy en día de la distribución de contenidos. Es decir, si uno quiere llegar a la mayor cantidad de audiencia lo más rápido posible, a través del buscador de Google, a través de Facebook, etcétera, lo puede lograr creando contenido de calidad y sobre todo relevante para sus audiencias, pero tiene que tener mucho cuidado en no caer justamente en prácticas que contribuyan a la desinformación. Creo que hay esfuerzo tanto de los medios locales como de las plataformas para tratar de pelear contra eso, pero todavía es un gran desafío. Y creo que también definitivamente una oportunidad para los medios locales de tratar de poco a poco diferenciarse y decir nosotros somos la fuente local de información más confiable. Pero igual, como dice Irene, los desafíos son inmensos, los modelos de negocios tradicionales de los medios locales están en crisis y todavía hay mucho camino por hacer para lograr encontrarle la vuelta, para encontrar un modelo sustentable que garantice la mayor cantidad la mayor independencia posible. Pero bueno, coincido con Irene, creo que este tipo de iniciativas son fundamentales, van en ese sentido, y que este tipo de evento las promueva, nos ayuda a difundirlas, ayuda definitivamente mucho, y pues enhorabuena a los organizadores y a Eduardo e Irene también por el trabajo. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, vamos llegando ya al final de esta mesa. Quiero agradecerles especialmente a Rodrigo, a Eduardo y a Irene por compartir los hallazgos de estas investigaciones y estos estudios que llevaron a cabo, todos muy importantes. Quedaron ahí en el chat, los pueden ver, los pueden seguir también en sus redes sociales. Yo ya los estuve stalkeando todos, pueden encontrar toda su información en Twitter. Y nada, de nuevo muchas gracias, es realmente importante tener estas conversaciones en el periodismo, gracias a Distintas Latitudes, gracias por esta invitación, y gracias a todas las personas que participaron de este foro y de esta mesa. Natalia, ahora te paso el micrófono a vos. Gracias, a ver, voy a pausar la grabación aquí.